Cualquiera que lea los medios de comunicación y de divulgación científica respecto al TDAH, lo primero que le va a venir es medicamentos, droga y sobrediagnóstico. Pareciera que el TDAH es una epidemia que haría palidecer al COVID. Estas afirmaciones que solemos ver, insisto, en medios de comunicación, incluso en boca de los expertos, debe ser contrastada. Es decir, ¿es cierto esto que afirmamos como un axioma? ¿La evidencia científica apoya empíricamente la afirmación de que el TDAH está sobrediagnosticado? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo y voy a intentar dar respuesta científica a esa pregunta sin alarmismos y intentando hacerlo entretenido, pero esto es ciencia al fin y al cabo. Voy a intentar ser muy riguroso y lo voy a intentar hacer lo más simpático y amable posible, pero siempre desde la ciencia. Para dar respuesta a la legítima cuestión de si el TDAH está sobrediagnosticado o no, no podemos basarnos en una opinión personal o en nuestra experiencia, por muy profesional de la salud o de la educación que se sea. Tenemos que ir a los datos científicos. Y para ello debemos entender una serie de conceptos y definir otros, así como conocer una serie de procesos científicos que nos permiten obtener resultados con lo que llamamos evidencia científica. Los estudios de prevalencia lo que tratan es de estimar el porcentaje de personas de una población que va a cumplir los criterios para una determinada condición, y en este caso enfermedad. Esto se hace a través de un proceso científico. Básicamente se selecciona una muestra que sea representativa de una determinada población y se mide cuántas de esas personas cumplen los criterios para esa enfermedad. Y de ahí se obtiene la tasa de prevalencia, que generalmente es un porcentaje. Por ejemplo, la esquizofrenia se conoce como la enfermedad del 1%, porque popularmente se cree que el 1% de la población desarrolla o desarrollará una esquizofrenia. Bueno, gracias a los estudios científicos sabemos que no es el 1%, sino que es el 0,28%, tal y como obtuvo una investigación a nivel mundial que se publicó en 2016. ¿Esto qué significa? Que se estima aproximadamente que el 0,28% de las personas va a desarrollar esta enfermedad. No significa que se haya contado uno a uno o una a una todas las personas con esquizofrenia, eso sería imposible, ¿vale? Es una estimación teórica. Y después hay que conocer otro término, que es lo que los anglosajones llaman prevalencia administrativa, que es el número de diagnósticos reales que se han llevado a cabo. Comparando el número de diagnósticos reales, la prevalencia administrativa, con el número de diagnósticos esperables, con la prevalencia, podremos determinar con cierto rigor si una enfermedad está sobrediagnosticada o infradiagnosticada. Otro término a tener en consideración es la incidencia, que es el número de nuevos diagnósticos que se producen en un determinado periodo de tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si conocemos la incidencia o la tasa de incidencia, sabremos si es cierta la afirmación, en el caso del TDAH, de que cada vez se diagnostica más, incluso como hemos podido ver en la prensa, que hay un aumento exponencial. Vale, pues vamos a conocer la incidencia en los últimos años y vamos a ver si efectivamente cada vez hay más diagnósticos de TDAH. Vamos a poner un ejemplo de un estudio de prevalencia que nos va a servir para ver además algunas peculiaridades que vamos a observar también en los estudios de TDAH. En 2020 se publicó un estudio muy interesante, al menos para mí, que pretendía estimar el porcentaje de personas zurdas en el mundo, o sea, en el planeta. Y se halló que la prevalencia oscilaba entre el 9,3 y el 18,1. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que esa horquilla sea el doble desde la tasa más baja a la más alta?
Bueno, porque todo depende de cómo definamos a los zurdos. En el estudio hablaba de que hay que diferenciar entre las personas que son totalmente zurdas, únicamente zurdas, de las que son, por ejemplo, ambidiestras, pero usan preferentemente la izquierda, de las que son ambidiestras y usan ambas, incluso de las que son diestras, pero por alguna razón, un accidente o práctica o lo que sea, usan la mano izquierda. Dependiendo de cómo definamos el objeto de lo que vamos a estudiar, obtendremos una tasa u obtendremos otra. El que haya un rango no significa que sea menos científico, todo lo contrario. Generalmente, cuando damos una tasa de prevalencia, siempre hablamos de un margen de error, una horquilla. Esto lo vamos a encontrar en los estudios de TDAH. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de la utilidad a nivel científico de conocer la prevalencia de una determinada enfermedad o condición y la prevalencia administrativa. Y lo vamos a hacer con un estudio que se publicó en 2017, que pretendía estimar el porcentaje de personas portadoras del VIH en España. Gracias a este estudio se pudo concluir que el VIH está infradiagnosticado en España en torno a un 18%. ¿Y esto cómo lo supieron? Bueno, pues estimaron el número de personas portadoras de VIH y se comparó con el número de diagnosticados reales en esa muestra y se observó que había una diferencia del 18%. Es decir, ese 18% de personas eran portadoras del VIH sin saberlo. Existía un infradiagnóstico. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos emplear esto en responder a la pregunta de si el TDAH está sobrediagnosticado o no. Vale, pues ¿cuál es la prevalencia del TDAH en infancia y adolescencia a nivel mundial? Bueno, hay infinidad de estudios y podríamos estar aquí horas, pero vamos a seleccionar los 4 estudios más relevantes, y lo son porque, bueno, son muy conocidos en la investigación de TDAH y sobre todo porque son lo que llamamos en investigación metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es un artículo que recoge los resultados de una gran cantidad de estudios y a través de un proceso estadístico complejo obtiene una estimación de prevalencia general. Vale, pues el primer estudio de prevalencia de TDAH en infancia y adolescencia a nivel mundial fue el de Polanczyk. Es un nombre que me cuesta un poco, en 2007. Y bueno, es un estudio que incluyó 102 estudios y concluyó que la tasa de prevalencia de TDAH era en torno al 5,29%. Un estudio posterior de Willcutt y su equipo estimó que el rango de prevalencia de TDAH era algo mayor, entre 5,9 y 7,1. Es un estudio que se publicó en 2012. Polanczyk actualizó sus estudios en 2015 e incluyó investigaciones de 27 países y en este caso halló una tasa de prevalencia del 3,6% aproximadamente, con una horquilla del 2%. Finalmente, otro estudio, la tasa fue del 3,4%. Otro estudio de prevalencia fue el ZOMAS. Este estudio fue muy riguroso en cuanto a los criterios de personas con TDAH. En este caso halló una prevalencia del 7,2%. Es decir, son estudios que incluían cientos de estudios con diferentes metodologías que implicaban a decenas de países y millones de personas con TDAH, y podemos concluir que aproximadamente la tasa de prevalencia del TDAH en infancia y adolescencia era del 5,2%. Además, gracias a estudios como el de Collison en 2015 y Erskine en 2013, sabemos que la tasa de prevalencia del TDAH en infancia y adolescencia no ha aumentado en la última década, en contra de lo que popularmente se cree. No estamos hablando del número de diagnósticos, que eso ya lo veremos, es decir, ya veremos los estudios de tasa de incidencia, sino que la tasa de prevalencia no ha aumentado. ¿Y qué hay de la prevalencia en edad adulta? Bueno, en este caso se ha estudiado bastante menos, hay menos estudios. Pero bueno, habría que resaltar el estudio del equipo de Simon, que se publicó en 2009,
que incluía a personas de entre 18 y 45 años, hallando una tasa de prevalencia del 2,5%. Hay un estudio que me parece muy curioso, holandés, de Michelsen, que estimó la tasa de prevalencia de personas entre 60 y 94 años, hallando una prevalencia de en torno al 2,8-4,2%. En conclusión, la tasa de prevalencia del TDAH a nivel mundial, para que nos entendamos, está entre el 5 en infancia y el 2,5 en edad adulta. Bien, y ahora que ya conocemos la tasa de prevalencia de TDAH en el mundo, vamos a ver cuál es la tasa de prevalencia administrativa, es decir, efectivamente cuántos diagnosticados y diagnosticadas de TDAH hay. Bien, para esto he elaborado una tabla a partir del estudio de Sayal 2018, publicado en The Lancet, en el que recogen, no todos, pero bueno, estudios rigurosos de prevalencia administrativa. Como podemos ver en esta tabla, en los países europeos que están sombreados en azul, las tasas de prevalencia, y ojo, porque he cogido el valor máximo de los rangos, van de 0,9 en Irlanda hasta 2,9 en Noruega. Como veis, está muy por debajo del 5 mundial. ¿Esto es así en todos los países? No. En Estados Unidos y en Israel se ha observado un sobrediagnóstico. En muchas ocasiones, cuando se habla de sobrediagnóstico, se hace referencia a estos estados de los Estados Unidos, pero el mundo es más grande y sabemos, por los estudios que hemos podido ver, que la prevalencia es inferior a nivel mundial y además que el número de diagnosticados y diagnosticadas es muy inferior incluso en países nórdicos como en Europa, con sistemas de salud muy avanzados. ¿Y qué de los estudios de prevalencia de TDAH en infancia y adolescencia en España? Bueno, lamentablemente no tenemos demasiados estudios publicados en revistas científicas de impacto internacional, pero sí tenemos un par de ellos. Y a mí me gustaría empezar a señalar para mí uno de los más importantes, que es el del equipo de Ferran Català, que publicó en 2012 un metaanálisis que incluía 14 estudios de prevalencia de toda España de menores de 18 años, hallando una tasa de prevalencia del 6,8%. Como podéis ver en este gráfico, entre los estudios que incluía, pues la mayoría estaba con tasas por debajo del 6, pero es verdad que había algunos que elevaban y eso hizo que la media aumentara. Hay otro estudio muy importante, muy interesante, que es el de Canals en 2020, que publicó en Journal of Attention Disorders, hallando una tasa de prevalencia entre edad preescolar y escolar de 5,5. Pero lo más interesante de este estudio es que comparó la prevalencia en una muestra con el número de diagnosticados previamente en esa misma muestra, y halló, como podéis ver en este gráfico, que en población preescolar la tasa de prevalencia era del 3,0%, mientras que solo una décima parte tenía un diagnóstico, el 0,3%. En edad escolar la prevalencia fue del 7,69%, mientras que menos de la mitad, el 2,93%, tenía un diagnóstico previo de TDAH. La prevalencia administrativa, el número de diagnósticos era muy inferior a lo esperable, lejos desde luego del sobrediagnóstico. ¿Y qué hay de esa afirmación de que cada vez hay más diagnósticos de TDAH? Bueno, pues vamos a ver la tasa de incidencia. Según un estupendo estudio de Pérez Crespo del año 2020, que incluía estudios de los años del 2009 al 2017, como podéis ver en este gráfico de tasa de incidencia, no hubo un aumento significativo en la tasa de incidencia. Es decir, no se ha producido esa explosión, al menos no entre el 2009 y 2017. Hay años que subía y años que bajaba. En resumen de la prevalencia del TDAH en España, tenemos unas tasas muy similares a las europeas, quizá ligeramente más alta. Estamos hablando en cuanto a estudios de prevalencia, pero lo que es número de diagnosticados y diagnosticadas, tenemos pocos estudios, y los que tenemos nos indican que el diagnóstico está, en el mejor de los casos, menos de la mitad de lo que cabría esperar, es decir, muy lejos del sobrediagnóstico.
En conclusión, el TDAH no solo no estaría sobrediagnosticado, sino que más bien en la mayoría de los países, incluyendo España, estaría infradiagnosticado, afectando este infradiagnóstico particularmente a mujeres y niños y niñas de más edad. Además, esa explosión en la incidencia tampoco es tal. La prevalencia se ha mantenido estable en las últimas décadas, al menos en las últimas 2 décadas, y respecto a la prevalencia administrativa, al número nuevo de diagnósticos, es verdad que se ha observado un aumento, de acuerdo a lo que probablemente sea una mayor concienciación de problemas y como el desarrollo de más instrumentos, pero ese aumento está lejos de acercarse a lo esperable y en algunos casos, como indica la investigación de Holden, se ha enlentecido en los últimos años. Así pues, bueno, en los medios de comunicación podréis ver afirmaciones muy alarmistas o amarillistas, incluso en boca de profesionales de la salud y de la educación. Y da igual los galones, da igual que sea catedrático o catedrática o que trabaje en el hospital tal. Pues he intentado en este vídeo explicaros la investigación. Esto no es mi opinión personal, ni siquiera es mi opinión de mi experiencia profesional. He recogido la investigación de cientos de investigadores e investigadoras, de cientos de estudios y de miles de personas. Y la evidencia empírica ni siquiera es categórica, solo aporta o parece inclinar hacia la hipótesis de que el TDAH está claramente infradiagnosticado, insisto, en la mayoría de los países y también en España. Espero que os haya gustado el vídeo, he intentado hacerlo ameno, es un tema complejo. Cuando he visto en internet y medios de comunicación se lanzan frases como muy alegres, y en ciencia hay que matizar y siempre hay que ser muy prudente y apoyarnos en la evidencia científica. Espero que os haya gustado y un saludo.